hombre. Básicamente dice que Él es creador eterno, Padre de eternidad. Quiere decir que han pasado cientos de miles de años y Él sigue creando, creando, creando. Él crea espacios, hay tantas, está el sístole y ástole de Dios. Y para eso sería usted el golpe del corazón. Sin embargo, es las retracciones del Señor para hacer espacios vacíos. Es decir, que el Señor se hace para atrás, se contrae. Y cuando Él se contrae, deja espacios vacíos para seguir creando. Pero son otras cosas que en el tiempo vamos a hablar para entender algunas cosas en cuanto al Señor. Entonces, definitivamente ahí dentro de todos estos servidores de Dios, espíritus servidores y con facultades diferentes. Básicamente, dentro de todo esto de las creaciones, hay creaciones que optaron por... Fíjese que Dios le dio el libre albedrío a todos. ¿Y en qué consiste el libre albedrío? En decirle al Señor, no quiero. El libre albedrío consiste en decirle no al Señor y rebelarse contra el Señor. Es la decisión de uno. Sin embargo, nosotros vamos al contrario. Después de que andábamos mal, nos retractamos del mal que andábamos y ahora le dijimos sí al Señor porque queremos estar con Él. Ese aplauso fuerte porque hemos entendido que necesitamos estar con el Señor. Entonces, yo quisiera tocar algunos versos. Y como me puse a pedir ahí que me ayudaran a encontrar los versos que andaba buscando y pues al fin encontramos algunos. Sin embargo, uno de los que quería darle, me falta otro que en algún tiempo en mi edad de creyente lo subrayé hace años en una de mis Biblias. Y fui a buscar a las Biblias a ver si encontraba y la que agarré no era la que tenía la marca, pero de todas maneras encontré el texto. Entonces, fíjese que antes de entrar aquí quisiera, vamos a ver aquí, vamos a ver. Entonces, ir a una de las citas que dice acá, aunque hay referencias a otras batallas, pero dice Salmo 18:13. Salmo 18:13. El Señor también tronó en los cielos, y no solo el Señor, mira el tipo de batalla que hay allá. También tronó, dice, el Señor también tronó en los cielos, el Altísimo. ¿Quién es el Altísimo? Bueno, estamos hablando al Altísimo se le dice al Dios esencia. Mire, ¿qué es Dios esencia? Dios es uno, manifestado en tres personas. ¿Y quiénes son esas personas? Está el Padre o Jehová de los ejércitos, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Y está el Verbo. Y sabemos que el Verbo es Cristo. Entonces el Dios esencia, el Altísimo, está hablando de la unidad de Él. Entonces está diciendo acá el verso 18:13, el Señor también tronó en el cielo, el Altísimo dio su voz, granizo y carbones encendidos, envió saetas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas, los cimientos del mundo. Parece que eso están hablando algunos millones de años antes de la tierra. Entonces fue una batalla en aquella época. Está diciendo muchos relámpagos, verso 15, entonces apareció el lecho de las aguas y también los cimientos del mundo quedaron al descubierto a la reprensión del Señor y el Señor sopló aliento de su nariz. Bueno, entonces de alguna manera hay referencias donde el Señor dejó sombras. Como dice, el Señor peleará como el día de la batalla. ¿Cuál batalla? Es decir, que han habido batallas que se han dado en el cielo. Entonces dice Zacarías 14:3, entonces saldrá el Señor, dice acá, y peleará contra aquellas naciones cuando Él peleó en el día de la batalla. Y sus pies se posarán en aquel día en el monte de los olivos. Está haciendo que el Padre va a venir y que va a poner sus pies aquí en la tierra, pues es otra cosa. Bueno, es el cumplimiento de lo que dice el Señor.
siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces hay cosas que nosotros las vemos, pero no le ponemos la lupa. Entonces, ¿por qué tengo que tocar algunas de estas cosas? Porque lo que quiero decir que han habido tunazos allá en los cielos. Han habido batallas. ¿Por qué es que hay seres encarcelados? ¿Por qué es de que en Santiago, cuando dice, hay ángeles que están en prisiones? El abismo soltó a sus prisioneros. ¿Cuándo los hicieron prisioneros? Entonces, hay otras creaciones que nosotros ni sabemos. Apolión, el ángel del abismo. ¿Y qué pasó? ¿Dónde fue? Y el Señor solo dice que está ahí preso, pero nos dice por qué, ¿verdad? Pero tampoco nos tiene que explicar, porque Él explica lo que Él quiere, y lo que Él no quiere no lo explica. Él es Dios. Pero como deja pistas, entonces uno abre los ojos y dice, bueno, aquí algo pasó. Entonces hay cosas dentro de la prehistoria eterna o en la historia del pasado, dentro de la eternidad pasada, que han sucedido. Y resulta que nosotros somos una de las creaciones, y resulta que el Señor, ahora que en estos tiempos, dice, era el cordero que estaba preparado, ¿cuándo? Antes de la creación de qué. Entonces dice, el Señor ya sabía que habían planes y que iban a haber situaciones y que iba a haber necesidad de una operación de rescate. Sin embargo, el cordero fue manifestado en nuestros días. Por la bondad y la misericordia de Dios, a través de Cristo somos salvos. Y entendemos eso con claridad. Entonces, estamos hablando de que han habido creaciones, estirpes que se han revelado. Entendemos que Satanás fue uno de los que se reveló. Sin embargo, hay muchas cosas que nos deja ver la Escritura. Fíjese, por ejemplo, dice acá en el 5:6. Pregunté esto y dijo, lo que aparece en una caja de Efa, dijo, o un canasto grande, dice algunas versiones, es la iniquidad de ellos y toda la tierra. Entonces a hablar acá de que hay dos personajes. Luego dice el verso 8 y dijo, esta es la maldad. Entonces la arrojó dentro en una caja al arroyo con una tapa de plomo sobre la apertura. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a leer, habla de dos personajes. Déjenme ver si lo encuentro aquí donde dice que son dos personajes. Vamos a ver, déjenme ver. Y el verso 9, hacia mis ojos y miré aquí que aparecieron dos mujeres. Ahí está. Eran dos mujeres. Sin embargo, en el nuevo, aquí está hablando de la maldad y la ¿qué? Y la iniquidad. Y dice el verso 9, hacia mis ojos y miré aquí aparecieron dos mujeres con viento en sus alas, pues tenían alas como de cigüeña. Entonces está diciendo que habían dos mujeres. Ahora, ¿son ángeles? ¿No son ángeles? ¿Son doñas angélicas? ¿O cómo que? ¿De dónde son? Pues básicamente una de las preguntas es, bueno, ¿y ellas están involucradas en el mundo angélico? ¿O es otra estirpe? Sin embargo, vemos de que dice que en cuanto a Satanás, hasta que se encontró la iniquidad en su corazón, la maldad, entonces quiere decir que hubieron autoridades de otro nivel, de otro estirpe, que afectaron a Satanás. Y Satanás cayó a causa de la participación de otras criaturas caídas. Lo que pasa es que a nosotros, cuando habla Génesis, la palabra Génesis habla principio del género humano, no dice principio de Dios. Es decir, que nos empieza a hablar Génesis, habla los principios del género humano. Y no nos está hablando todo lo que pasó y lo que Dios ha hecho. Si aún dice la Biblia en uno de los evangelios, si se hubiera escrito todo lo que el Señor dijo e hizo, no caberían los libros en esta tierra, que entonces le hubieran escrito un montón de cosas que el Señor dijo, pero dejaron lo necesario para que nosotros poder creer en Cristo Jesús. Entonces, básicamente entendemos de que hay otro tipo de identidades
caídas, aparte de espíritus, hay aves. Toda ave, dice Babilonia, se ha convertido en un lugar de todo espíritu inmundo. Entonces, ¿quién es Babilonia? Entonces dice, toda ave apestosa, dicen algunas Biblias. Entonces, pero ¿está hablando de aves o está hablando de espíritus? ¿De qué está hablando? Entonces, cuando entendemos, hay arpias. Y las arpias son espíritus femeninos con alas. Pero eso es otra cosa de lo que habla la mitología. Pero lo que sí entendemos de que hay criaturas caídas. Y hay un mundo espiritual al grado que estamos en batalla nosotros, pero han habido batallas allá. ¿Cómo serán las batallas a niveles espirituales? Muy interesante. Entonces, mientras estoy tratando de llegar a donde quiero llegar, déjeme empezar a hablar algunos textos. Ezequiel 28:3, porque como usted sabe que el que trabajó para que hubiera una rebelión angélica fue Satanás. Y ahí es donde quiero entrar yo en cuanto al tema que ahora voy a trasladar. Dice Ezequiel 28:3, te crees más sabio que Daniel. Entonces quiere decir que Daniel era bien shecudo. La palabra shecudo es una palabra hebrea que significa inteligente. Mire, eso es para los que son guatemaltecos. Entonces, mire, te crees muy sabio, más que Daniel, y piensas que ningún secreto está oculto de ti. Entonces quiere decir que Satanás conoce muchos secretos. Era un hombre guardador, un ser querubín, protector, guardador de cosas guardadas. Por eso dice, piensas que ningún secreto está oculto de ti. Y él no sabía que habían creaciones muchísimo más mayores que él. Eso ya lo hemos estudiado en el tiempo que hemos estado llevando los estudios acerca de serafines, los vivientes, otros niveles diferentes, el ángel de Jehová, muchas cosas que nos deja ver la palabra. Ahora, dice el 28:15 en Ezequiel, perfecto eras en tus caminos. Entonces, cuando fue creado el ser de luz o Luzbel, aunque no aparece la palabra Luzbel en la Biblia, no, que lucero de la mañana, la palabra que aparece, usted lo busca en la Biblia, esa palabra no existe. Fue una palabra inventada en la iglesia hace muchos años, en la grandota. Mire pues, entonces, dice Ezequiel 28:15, perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. Entonces, el problema fue que apareció la iniquidad. Y fue una contratación, de alguna manera, tenemos sombras que fue una contratación de la iniquidad, otra potestad que hizo que este hombre cayera. Aunque la Biblia dice también que está la muerte. Y de la muerte no nos dice mucho. La muerte es otra potestad. La muerte entregará a sus muertos. Entonces, hay cosas de que potestades que nosotros solo tenemos idea que aparecen, pero el que tiene todo bajo la esfera del conocimiento es Dios. Dios conoce todo y sabe el final de todo. Él conoce, Él puede ver la eternidad pasada, puede ver la eternidad presente, puede ver la eternidad futura a la vez. Él es Dios. Y gracias a Dios que nos rescató, ¿verdad? Que tuvo misericordia de nosotros, la bondad de Dios. Ahora, entonces veamos acá que nos toca aquí ir viendo algunos textos para ver algunas sombras, luz que arroja la palabra. Y dice Ezequiel 28:17, tu corazón se llenó de orgullo. Entonces, veamos acá que está diciendo que, hermano, el orgullo es peligroso, ¿verdad? Mire, al menos aquí lo dice, fue peligrosísimo con él. No me ustedes, yo tengo el orgullo de ser humilde porque ya va mal, ¿verdad? Entonces, no se puede ser orgulloso. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Pero dice,
debido a tu belleza. Entonces ser bonito es cardíaco, ¿verdad? Qué bonito que sea bonito. Qué bonito que usted esté paisajeado, hermoseado. Cuando usted se ve al espejo, dije, Señor, estabas inspirado cuando me hiciste, dice, ¿verdad? Ya, porque uno dice, pues la verdad que qué bonito al Señor. Pero fíjese que, ¿de dónde viene el ego? Fíjese que el ego es porque uno piensa que tiene valores, pero el ego puede ser malo. Y aquí el problema, no, pues de una belleza si lo habían hecho bonito, dice. Ahora, él era bonito, pero según la especie pero sin embargo el sello de la perfección es Cristo Jesús. Usted le da el aplauso, es el sello de la perfección, es el Señor. Entonces, aunque él era bonito, a saber si sabía que había uno más bonito. Y definitivamente para nosotros es nuestro Señor y Salvador. Entonces, pero dice acá que el problema de su caída fue volverse orgulloso. Y dentro de eso lo afectó la iniquidad. Entonces, tu sabiduría se corrompió. Quiere decir que el conocimiento se puede mal emplear. Entonces, ¿cómo se corrompió? ¿Se acuerda usted que cuando llegó con Eva le fue a decir una verdad pero con chanfle? Es decir, una verdad, pero tras la verdad iba el golpe para que cayeran ellos. No morirás, le dijo. Sin embargo, si murieron. Morir es ser separado de Dios. Fíjese, entonces, sí perdieron lo que tenían, pero ¿qué fue lo que le afectó al hombre? El deseo de qué? De tener, la ambición. Fíjese. Entonces, de ahí encontramos nosotros que cuando empezamos a conocer acerca de la liberación, donde se empiezan a reprender espíritus, encontramos de que hay un montón de espíritus que tienen nombres así, de detalles así. ¿Usted quién es? ¿Verdad? Está un orgullo, está esto y esto y esto, idolatría y tantas cosas que se parecen que uno ni sabe cuánto personaje hay que adoptó una identidad para estorbar al hombre. Ahora, sí que dice que se corrompió. Entonces, pongamos acá, se corrompió. Vamos a quitar esto, vamos a ver. Se corrompió. Entonces, lo que era bueno se hizo malo. Se corrompió a causa de tu amor al esplendor. Quiere decir la grandeza. Entonces empezó a amar no solamente orgullo, sino también la belleza y lo grande. Entonces, el esplendor, entonces encontramos ya otro detalle. Entonces, te arrojé al suelo y te expulsé de la mirada curiosa de los reyes. ¿Cuáles? Pues yo solamente hago preguntas. Siempre me digo cuando leo pregunto, yo soy preguntón. Y preguntando, entonces cuando hay preguntas y inquietud, trato de buscar, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? Bueno, el Señor es Rey de Reyes, sí, eso entendemos que a nivel de tierra, pero al menos podemos entender que hay 24 ancianos que son reyes y que son encargados de áreas cósmicas. Pero eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, entonces está diciendo la Biblia textual, a causa de tu hermosura, el mismo verso, se enalteció. Está utilizando la palabra enalteció. Habla del orgullo, tu corazón, y a causa del esplendor te corrompiste. Hermano, entonces, qué delicado, ¿verdad? Porque el que tiene, haga como que qué, que no tiene. Porque el amor a las cosas puede ser dañino. Y el que no tiene, esa es la parte bonita, ¿verdad? El que no tiene, haga como que tiene. Y ahí sí le entramos todos, ¿verdad? Entonces, luego dice, tu esplendor corrompiste tu sabiduría y yo te arrojo por tierra delante de los reyes, te pondré de espectáculo. Muy bien, entonces, estamos viendo acá que empezamos a ver ciertos detalles muy interesantes. Entonces, ¿de qué le quiero hablar? Bueno, quizás usted ya oyó el anuncio a través de la red de qué quiero hablar hoy.
continuamos con la serie que estamos hablando de los seres angelicales o angélicos o el mundo de los ángeles. Y quiero hablar acerca de la rebelión angélica. Quiere decir, fíjese que él no solamente se quedó él, sino empezó a contratar a otros ángeles. Mire, hemos hablado que los arcángeles tienen a cargo compañías de ángeles. Y entendimos que dentro de uno de esos ángeles estaba Gabriel, uno de los ángeles, no arcángel, así es el ángel Gabriel. Y entendimos que Miguel es un arcángel, y el arcángel del pueblo de Israel, el arcángel que trabaja también con nosotros. Es decir, que es un delegado dentro de la estirpe arcangélica. Sin embargo, otro nivel, a nivel de querubines, estos seres tenían mayor autoridad. Entonces su órbita era muy diferente. Lo sacaron de lugares, Satanás lo han sacado de varios lados. Lo sacaron del monte, lo sacaron de las piedras del monte, donde estaba el lugar de las piedras de fuego. Lo vinieron sacando de varios lugares. Y al final lo van a sacar de la tierra, pero ahorita cayó a la tierra, ¿verdad? Y nosotros queremos que ya lo saquen, pero aunque Satanás no estuviera, la gente peca muchas veces, no porque Satanás lo empuje, porque causa su carne, ¿verdad? Por eso que es importante ser espirituales. Casi no oí amén. Entonces nos toca que ser espirituales, rogar al Señor, Señor, dame mi corazón, ayúdame, Señor, a que mi vida esté bien. Entonces, básicamente, entendemos de que poco a poco se le permitió estar dentro del universo, conoció muchas cosas de Dios, poseía dones bien raros este personaje que se volvió el Lucifer o Satanás. Había sido dotado con sabiduría, había sido dotado con conocimiento, había sido dotado con belleza, y aparte fue un virrey. A los suyos no les abrió las cárceles. Entonces fue encargado de una creación. ¿Quiénes eran esos? La creación Asa. A saber, pero lo dejan escrito. Entonces, y luego preguntamos, ¿y de dónde vienen los espíritus inmundos? Pues son residuos de otros lugares. Entonces va haciendo usted sus conclusiones, ¿verdad? ¿De dónde vienen los demonios? Bueno, vemos que hubieron participaciones de espíritus, de ángeles caídos y creaciones. Entonces, veamos acá, de alguna manera tuvo dones singulares, virtudes singulares, había sido un ser muy exaltado, y había sido virrey, y su creación pareciera que en la tierra. Fíjese, pero otro día le ponemos la lupa a esos puntos. Entonces, empecemos a ver algunos detalles. Yo le dejo ahí espiguitas, preguntas. Si usted es preguntón y indaga, va a decir, dijeron esto, quiero ir a buscarlo. Entonces usted indaga e indaga e indaga. Y cuando está indagando se da cuenta que los días se van así indagando. Y va aprendiendo. La verdad que es diferente que a uno le den ya la comida procesada, ¿verdad? Que uno se sienta y le sirven, que ir a buscar y preguntarle al Señor cómo es esa comida, ¿verdad? Para poder trasladarla. Entonces, veamos acá algo muy, muy interesante. Ezequiel 28:16 dice, y lo puse en varias versiones, porque nos muestra varios detalles. Dice, los muchos negocios, hablando de Satanás, quiere decir que se volvió un comerciante a niveles galácticos o del cielo. Dice, hizo muchos negocios. Dice otra versión, hizo muchas contrataciones. Sin embargo, dice que hizo muchos atropellos, hizo cosas que no estaban bien. Dice, esta otra versión me interesa para definir algo, pero lo mencionaré hasta el final. Entonces, dice acá, en los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Quiere decir que se puso bravo.
y se puso violento. Bueno, porque hay gente que se pone así con carácter terrible y no era así. Usted es que los malos tratos, viera usted la vida difícil. Eh, eh, Cuando yo nací era una linda criatura, pero dejé de serlo. Entonces mire. Lo que está diciendo ahí, muy interesante, porque está diciendo acá, dice, llegaste a ser muy violento. Quiere decir que uno se puede acostumbrar. Él se acostumbró a tratar duro, a tratar fuerte. ¿Y cómo se podría explicar eso a nivel espiritual? Porque a nivel tierra podemos entender una persona violenta. Vea, ¿a quién podemos poner como ejemplo de un violento? ¿A Moisés? ¿Qué hizo Moisés cuando quiso calmar el problema que tenían dos? Como no pudo, le ayudó al otro y lo mató. Fíjese, y después salió huyendo porque tuvo miedo del mismo. Entonces, después del tiempo y del trato de Dios en el desierto, llegó a ser el hombre más manso. Entonces, los violentos pueden ser mansos, que lo manden al desierto. ¿Ya? No, es decir, que hay tratos que a uno lo afectan para bien. Entonces, dice acá, por eso te arrojé, pero aquí me interesa algo. ¿De dónde lo arrojaron? De mi montaña. ¿De dónde? ¿Te eché de dónde? Del monte poderoso. ¿De dónde te saqué? Aquí se pone cardíaco lo que dice esta versión. Te expulsé de la montaña de los dioses. Y dioses con D minúscula. Entonces ahora entendemos de que no solamente hay otros seres, sino que están los Elohim. Y los Elohim es una asamblea. Dice que Dios se reúne en asamblea de los dioses. Ahora, quiere decir que hay otros dioses, sí, pero chiquitos. Pero no esos que ponen así en la veladora, no. No, estoy hablando de semidioses de la creación. Ahora, ¿será que esos semidioses son los 24 ancianos? No, pero ahí dice que son ancianos. ¿O serán encargados de otros lugares? Pues a saber, ¿verdad? Lo que el Señor dice, yo me fuera como que le dijera yo, fíjese que yo me reuní con un montón de señores aquí en la oficina. Qué bueno, me dice usted, a saber quiénes eran, después se reunió. Entonces, pero en este caso está diciendo que los que se reunió eran seres semidioses, dioses, con D pequeña, con minúscula decimos porque no pueden ser dioses en cuanto es decir que entonces podemos entender que hay un núcleo de la esencia, está la derivación de la Trinidad y de ahí hay Elohines. Vale. Y se pone un poco más difícil, fíjese usted, porque como me meto acá a estos asuntos, ¿verdad? Dice, vosotros no sabéis que sois dioses. Y como hombres moriréis. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y quién lo dijo? Jesús. ¿Y dónde lo dice? También en el Antiguo Testamento. Usted, y entonces, ¿de a dónde venimos? Del más allá, decían hasta el domingo. Venimos de lugares que nosotros venimos a la tierra, pero ya nos habían creado, eran los espíritus. Ahora, ¿cómo digerir eso? Pero como hombres moriréis. Entonces decir que eran los espíritus, nos dieron un tabernáculo terrenal, una tienda terrenal, y nosotros dice que estuvimos en la escuela del Padre. Y por eso dijo Jesús, los que aprendieron del Padre vienen a mí, dijo. Entonces usted está aquí porque usted aprendía del Padre, fíjese, y no fue tan que al grado dijo, no, si yo tengo que estar en la casa de mi Padre. Pero mejor no nos metamos a eso, porque mire, usted me hace meterme a hablarme de otras cosas. Entonces, estamos hablando, y solo una introducción ya llevo 28 minutos. Entonces, mire, entonces dice que había un monte
un monte, te arrojé de la montaña, te arrojé del monte poderoso. Y dice acá que profanó la montaña de Dios, dice. Pero me interesa la parte, la versión en inglés dice, el guardián, el querub que era guardián, te sacó. Entonces, lo que está diciendo esta versión me interesa porque está diciendo que había otro mayor que él a nivel de los querubines. Usted sabe, el querub protector te sacó. Y de alguna manera podemos ver de que Cristo es el primogénito en todo. Y miren, ¿dónde sospecha? Quien nos sacó de allá fue el Señor, fíjese. Y por eso cuando estaba en la tierra le preguntó, ¿y eres tú el Hijo de Dios? Como que tenía donde sospecha todavía Satanás ahí aún caído, ¿verdad? Porque le preguntó. Entonces, lo que estamos viendo, fíjese que las versiones nos ayudan, nos dan lugar a entender. Ahora, dice acá, te arrojé dentro de las piedras de fuego. Fíjese. Y luego dice, yo relaciono versículos. Dice, vosotros sois piedras vivas. Sois el edificio de Dios. Ah, no, qué bonito que lean que uno es piedra viva, ¿verdad? Pero ¿de qué estará hablando, Señor? Entonces, básicamente, podemos decir acá de que este personaje se torció. Empezó a volverse violento, empezó a adquirir personas o personajes o espíritus o ángeles a causa de la multitud de tus contrataciones te llenaste de iniquidad. Ahora aquí dice que se llenó de iniquidad. Entonces hay pasajes que de alguna manera nos van arrojando luz en cuanto al problema que él tuvo. Entonces dice, te expulsó el querub, eso lo dice muy bien esta versión, el querub protector, te expulsó entre las piedras de fuego. Y cuando estamos diciendo las piedras de fuego, el monte de los dioses, aquí se pone un lugar que saber dónde es. Y usted me podría decir en la geografía del cosmos dónde está eso, pues Asa. A saber, porque no le atinamos. Sin embargo, sí logramos ver un poquito más para allá, queriendo mirar hacia arriba, ¿verdad? Pero algún día estamos bien queriendo ver a lo que está por allá, pero nosotros tenemos un privilegio más grande. Vamos a ver al jefe, al creador de todo. Le da ese aplauso, a él lo vamos a ver nosotros. Dice Salmo 82, 6, y dije, vosotros sois dioses. Está el otro versículo, Salmo 82, 6. Dije, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. Aquí se pone más cardíaco. Léalo y estúdienlo. ¿Hijos de quién? Del Altísimo, dice. Fíjese. Entonces, y en Juan 10:34. Muy bien, gracias ahí por la anotación. Entonces, veamos acá que estamos tratando de entender acá. Mire, vuelvo otra vez a la carga. Vamos a otro versículo, Apocalipsis 12:7. Y aquí se puso cardíaca la cosa. Porque como estamos hoy estudiando un poco, dice, estalló una batalla en el cielo. Le había mencionado anteriormente que han habido batallas. Y porque dice, bueno, ¿y porque hay ejército en el cielo usted? Y cuando usted estudia la Biblia dice que hay ejércitos en cada uno de los cielos. ¿Cuántos? Bueno, todos los que hay, ¿verdad? Hay ejércitos. Bueno, y dicen que el Señor es el príncipe de los escuadrones de los ejércitos de Jehová. Entonces, ¿por qué hay un ejército? Porque en el reino de los cielos se sufre violencia. Entonces, Dios está trabajando con la creación humana, que es la primicia, porque luego va a reciclar todo. Habrán cielos nuevos, tierra nueva.
Entonces fíjense que es decir que Dios está trabajando en un plan que pues nosotros, cómo Dios va a hacer los planetas nuevos, cómo Dios los va a reciclar. No sabéis, dijo el apóstol Pablo, que los elementos arderán en fuego y habrán cielos nuevos y tierra nueva. Lo dice, ¿verdad? Entonces, hay versículos. Ahora dice acá, en el verso que estamos tocando, Apocalipsis 12:7, estalló una batalla en el cielo. Miguel. ¿Quién era Miguel? ¿Quién era? Un arcángel. Miguel. Estalló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra un arcángel. Mire, a quienes primero vemos de que el querub lo había sacado. El querub protector de una dimensión. Y aquí lo están sacando otra vez de otra dimensión. Aquí lo están sacando, la batalla fue en el cielo. Los ángeles, dice, Miguel y sus ángeles para luchar contra el dragón. Y luchó el dragón y sus ángeles. Ahora, el punto es de que aquí dice que el dragón, es decir, el dragón tenía ángeles. ¿Cómo así? Entonces podemos decir que hay ángeles caídos. Y miren, la gente asocia que hay una tercera parte de ángeles caídos. ¿Pero quién entiende el versículo que diga que eran ángeles? Pero dejémoslo así. Lo dice una referencia, pero no dice ángeles. Ya vamos a llegar ahí. Entonces, él dice acá, el verso 8, el dragón perdió la batalla. Él y sus ángeles. Entonces, y fueron expulsados. ¿De dónde los expulsaron? Del cielo. Fuera, le dijeron otra vez, lo sacaron. Entonces, a Satanás lo vienen sacando de varios lados. Hasta el final lo van a atar 1000 años, luego lo sacan un rato y luego ya lo mandan al lugar que le corresponde eterno, de una prisión eterna, ¿verdad? Entonces, vemos acá de que hay varias fases que nosotros desconocemos en qué dimensiones se dio en cuanto a la caída de Satanás. Entonces Satanás ya está acostumbrado a pelear también. Vuestro adversario es alguien que hace guerra. El diablo anda ¿dónde? Al acecho, viendo a quién se devora. Entonces, es decir, que él es enemigo del mundo de Dios, enemigo de las creaciones espirituales de Dios, aunque ahora donde vino a terminar, a parar, es en la tierra. Ya nada que ver en los lugares celestes. Entonces, el dragón perdió la batalla y él y sus ángeles fueron expulsados. Y usted sabe que luego le voy a explicar algo. La tierra cayó en problemas. Desde que se perdió el huerto, entró la serpiente, hizo que el hombre cayera, y de ahí dijo que iba a haber enemistad dentro de la simiente y su simiente. Y luego nos dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Entonces resulta que Adán perdió la batalla. Y la creación había perdido, la humana. Entonces Cristo en su gran bondad, cuanto los hijos participaron de carne y sangre, entonces ya éramos hijos. ¿O aquí nos volvimos hijos? O dice, los hijos participaron de carne y sangre. Así dice, ¿verdad? Por lo tanto, él, ¿qué dice? Participó de lo mismo. Y dijo que en Hebreos, tú preparaste, habla del Padre, un cuerpo para mí. Y resulta que en el camino se le pone el diablo otra vez. Ya lo habían sacado, lo habían vencido en varios lados. Y aquí también nuestro Cristo glorioso lo venció para darnos victoria a nosotros, para auxiliarnos a nosotros. Entonces, lo que sí entendemos de que perdió la batalla, pero anda haciendo todavía batalla en el mundo. Y no es solamente él. Él
sus ángeles. Y sus ángeles gobiernan espíritus inmundos y dirigen demonios. Es decir, que el mundo angélico caído son dirigentes, son encargados de grupos espirituales que hacen la batalla. Entonces, estamos viendo las batallas que se están librando. Básicamente nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿qué dice? ¿Contra qué? Potestades. ¿Qué más? ¿Qué más dice? Principados, huestes. Entonces está diciendo que hay rangos espirituales aún dentro del mundo caído. Y quien comanda a todos así en masa, en grupo, es Satanás. Entonces hay adversarios de diferentes niveles. Ahora, estamos viendo acá en Apocalipsis 9:12, dice, veamos, este gran dragón, acuérdese que era dragón, y ahora dice que es gran dragón. Es decir, que se viene en sus caídas, se viene creciendo más y más en el mundo de maldad. Dice, este gran dragón, la serpiente antigua, llamada ¿quién? Diablo o Satanás, el que engaña al mundo entero. Entonces ahora es un engañador, hacía contrataciones y engañaba. Dice, fue lanzado a la tierra junto con ¿quién? Todos sus ángeles. Entonces, las bases bíblicas, Satanás tiene bajo su dominio ángeles caídos. Y aparte que hay espíritus inmundos. Y aparte que hay demonios. Entonces hay batallas. Por eso, fíjese usted que como allá los ángeles se agarraron contra ángeles y los sacaron. Por eso es que tienen que poner ángeles alrededor de nosotros. Dice el ángel, los ángeles. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de ustedes. Quiere decir que hay necesidades, que las batallas son fuertes y usted tan tranquilo, mascando chicle y no sabe que alrededor hay unas tunazos, ¿verdad? Ángeles, dice, y los defienden. ¿De qué? Pues hay movimientos espirituales que uno no le atina. Pero dice la palabra, yo soy escudo alrededor de ustedes. Le da ese aplauso fuerte. Él es el que nos defiende. Y no le atinamos. Mira, si usted en un momento le abrieran los ojos espirituales y hay una tunaceada al frente de usted, se esconde y grita, y la gente que no mira nada dice, este anda loco. Porque imagínese uno gritando, escondiéndose, porque uno está viendo en vivo. Entonces se vuelve terrible. Y a saber si lo aguantaríamos. Porque algunos de repente miran algo y les da un paro cardíaco, ¿verdad? Por las emociones humanas. Mire, si alguien, mire Juan, pues, se lo llevan al cielo y mira al Señor y se desmaya. Y no era el hombre que se le recostaba en el pecho al Señor. Entonces, de alguna manera, espiritualmente nos tienen que preparar para esas dimensiones y para esas batallas. Amén. Pero el que nos prepara, dice, Él adiestra nuestras manos para la batalla. Le da ese aplauso fuerte, entonces Él es el que nos auxilia. Ahora, dice en Apocalipsis 12:12, alégrense en los cielos. Qué bonito a ellos, para ellos, ¿verdad? Alégrense en los cielos. Y los que viven en ellos, los que moran en ellos. Entonces, los cielos no están vacíos. Lo que está diciendo que hay moradores del cielo. No solamente la tierra está ocupada por la creación humana, hay otras criaturas. Hablamos el fin de semana que cuerpos celestiales. Aquí se pone la cosa cardíaca, ¿verdad? Diga usted, porque está aquí en la tierra. No, hay nada más. De los que viven en la tierra y en el mar. Quizás está hablando de las islas, ¿verdad? ¿Cómo las aguas cubren el mar? Bueno, ¿el agua cubre el mar o cómo es la cosa? Bueno, mejor no nos metamos ahí. Pero dice que hay moradores. El mar entregó a sus muertos. Los que se ahogaron, ¿verdad? Para no meternos en conflictos. Si no, va a decir el hermano, sí que está hablando cosas meras. Ya se puso
¿ya? Entonces mejor hablemos lo normal que la gente entiende, ¿verdad? Pero ¿qué hay creaciones hay? Entonces, y mire, dice, ustedes son mi pequeña creación. Y entonces, ¿cuáles son las grandes? Sin embargo, tenemos el enorme privilegio que siendo la pequeña creación, es la primera creación que meten a la casa del Padre. Le hace aplausos, honor. ¿A dónde está la casa del Padre? A saber, pero para allá vamos. Fíjese, sí, vale la pena. La verdad que nuestra fe, dice, si ustedes solo piensan que su salvación es solamente para esta tierra, son dignos de lástima. Nuestra salvación traspasa los cielos y nos lleva más allá. Fíjese. Es decir, la verdad que uno no quisiera morirse, ¿verdad? Pero le toca a uno. Pero mejor estar muerto para la carne, ¿verdad? Y andar vivo en el espíritu. Pero la vida sigue su curso. Fíjese, la Biblia dice que quienes acortan sus días. Entonces quiere decir que hay quienes prolongan sus días. Bueno, ¿quiénes prolongan sus días? Los que honran padre y madre. ¿Y cuántos honran al Padre Celestial? Entonces usted va agregando más días cuando usted está honrando al Señor, que es digno de ser honrado. Amén. ¿Y quiénes se desgastan la vida? Dice, ¿quiénes acortan sus días? Pues a ver cómo andan viviendo, ¿verdad? Entonces, es decirle, Señor, ayúdame, Señor, que si te tardas un poco, pues aunque sea, me eché mis 120 años, aunque sea, Señor, ¿verdad? Y que no pierda ya porque hay quienes ya después de los 80 y algo ya borran. Señor, ayúdanos a que nos recordemos bien, ¿verdad? Porque usted dice, a veces se le olvidan a uno, ¿y dónde dejaste las llaves? Y uno las cae en una bolsa, ¿verdad? Reprendo, dice uno, ¿verdad? Pero, bueno, nos toca que cuidarnos. Pero sí sabemos de que después de esta vida está la vida eterna. Y ya la tenemos a través de Cristo Jesús. Le das aplauso fuerte al Señor. En Él tenemos la vida eterna. Hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros. ¿Se recuerda que decíamos que era violento? Que era demasiado violento y cómo venía siendo violento. Y ahora mire cómo viene aquí. Con gran ira. Quiere decir que todavía viene más cardíaco. Como león rugiente. No crujiente, porque es el pollo campero. Me vaya la propaganda. No, rugiente. Viendo a quién devorar. Entonces, quiere decir que bueno, que eligieron a la serpiente que iba a comer polvo. Y nosotros somos del polvo de la tierra. Entonces, pero usted no es taquito de serpiente, ni taquito de dragón. Más bien, quien se lo va a meter adentro ese es el Padre. Algunos los va a vomitar, dice, pero nosotros no, porque nosotros tenemos sabor. ¿Verdad? Sabor latino. No, el sabor como la sal. Amén. Pero se dice en la Biblia. Ahora que sí se ría un poco, pero eso lo dice. Usted cómase la palabra y la salsa déjala a un lado. Entonces estamos viendo de que han habido batallas. Sin embargo, la batalla del mundo espiritual alcanzó al mundo visible, a nosotros. Es decir, Él es el creador de lo visible y lo invisible. Lo que no se ve, sean dominios, tronos, potestades, lo que pueda haber, pero también de lo que es visible. Pero resulta que ahora el mundo espiritual se mueve en medio del mundo en el cual vivimos. Y nosotros no nos podemos meter al mundo en que ellos viven. Es decir, por el Espíritu discernimos y entendemos, pero es una batalla espiritual de un mundo que le está haciendo la guerra a la otra creación, a la creación humana. Ahora, sigamos viendo acá detalles de lo que logramos ver en esta batalla. Daniel empieza a hablar, el profeta, y muy interesante porque él empieza a hablar como profeta en aquella época, aclarando cosas o dando luz acerca de estas cosas. Y dice, de uno de ellos, dice,
de uno de ellos salió otro cuerno, pequeño al principio, que se extendió con poder hacia el sur, hacia el este y también hacia nuestra hermosa tierra. Pero luego dice el 10, creció hasta alcanzar el ejército. ¿Cuál ejército? Está diciendo que hay un ejército. Vamos a ver, vamos a cambiar color. Un ejército. ¿De dónde? De los cielos. Derribó alguna de las estrellas. Ahora, cuando el Señor habla de estrellas, ¿está hablando de planetas? ¿Está hablando de soles? ¿O está hablando de una creación? Miren pues, definitivamente vosotros seréis como las estrellas. Entonces hay una creación que podemos visualizarla dentro de lo que son las estrellas. Y las pisoteó. Quiere decir que los venció. Y los pisoteó, los puso en tierra. O donde estuviera ese lugar que los pisoteó. Y aún llegó a sentirse más importante que el jefe del ejército de los cielos. ¿Quién es el jefe del ejército de los cielos? ¿Quién es el príncipe de los escuadrones de Jehová? Cristo. Aunque también el Padre es el comandante en jefe. Pero de alguna manera, él, en su arrogancia, aquí dice, déjeme ver, aquí dice que en su arrogancia se sentía muy importante. Mire, por eso uno tiene que no le afecte nada a uno. Mire usted, ay, ustedes que no me tomaron en cuenta, reprenda al diablo. Ay, que no se están dando cuenta de esta hermosura que hay aquí. Reprenda al diablo. Es que esos son los síntomas que tuvo Satanás. Entonces, uno hay muchas cosas que tiene que verla. No, que yo soy la hechura del Señor mi Dios. Y valgo la sangre de Cristo Jesús. Usted debe entender que tiene un valor muy importante. Vale el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces sentía más importante que el jefe del ejército de los cielos. De los cielos. No dice de él. Dice los. Pero dejemos el del cielo. Porque esa palabra podría ser la misma. Entonces, estamos entendiendo acá de que hubieron batallas y entre esas batallas fueron situaciones que alcanzaron ejército, que derribaron estrellas. Entonces, dice aquí este otro versículo que pongo, dice Apocalipsis. Resulta que Daniel y Apocalipsis hablan un poquito de esto. Y Apocalipsis 12:3 dice, apareció en el cielo una señal, un enorme dragón. Ahora es enorme. Era gran dragón. Y ahora es un enorme dragón. Entonces, un enorme dragón de color rojo, encendido, que tenía 7 cabezas. Aquí está cardíaco, ¿verdad? Chanfle contra chanfle, dice usted, ¿verdad? De color rojo encendido, tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y una diadema en cada cabeza. Y con una cola arrastró. ¿Y qué es lo que arrastró? La tercera parte, a cambiar el color. La tercera parte de las estrellas. Ahora, de este texto es donde muchos dicen que derribaron una tercera parte de ángeles. Si usted encuentra otro texto, me lo da, porfa.
Pero dice que una tercera parte de estrellas. Pero figurativamente, ángeles. Podríamos entender que ángeles, ¿verdad? Aunque ahí dice estrellas. Ahora, si fuera una tercera parte de ángeles, ¿cuántos ángeles tiene Dios? Cuando ahí dice que hay miriadas de ángeles. Entonces, si fueran ángeles, es un montón. Un montón de ángeles caídos. Pero luego dice, aquí dice, estrellas del cielo. Y las arrojó sobre la tierra. Entonces, Satanás y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Podemos asimilar, bueno, o visualizar figurativamente que esas estrellas eran ángeles. Tratando de enfocar el versículo que estamos leyendo que nos da referencia. Las arrojó a la tierra y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, ¿quién es la mujer? La iglesia. Entonces, Juan, el apóstol, está dando una revelación del cielo y otra revelación de la tierra. Una revelación de las batallas del dragón y las batallas del dragón en la tierra. Batalla en los cielos, mundo espiritual y también en la tierra. Y dice acá que arrojó a tierra y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, ya la iglesia está a punto de dar a luz. Y dentro de toda la iglesia del mundo van a entresacar a un cuerpo que se llama novia, que es la iglesia del rapto. Es como cuando pasó con Adán. Lo durmieron y de él sacaron una costilla. Entonces, de la iglesia novia, van a sacar la costilla de Cristo. Le da ese aplauso fuerte y esperemos que ahí estemos nosotros dentro de los que son. Pero hay una batalla dentro del dragón, es decir, el dragón contra la iglesia y la simiente. Entonces está diciendo que el dragón se levantó para devorar. Nuestro adversario, el diablo, anda como un león viendo a quién se devora. Ahora es un dragón que quiere devorar. Y a su hijo tan pronto que nazca, su hijo es el cuerpo místico. Es decir, el cuerpo místico, es decir, dentro de lo que es la novia está el cuerpo iglesia, la iglesia novia. Y ese cuerpo novia es un conglomerado de un montón de personas de todo pueblo, toda lengua, toda nación, que conforman lo que es un cuerpo, lo que es el cuerpo llamada novia, la que va a ser la esposa del Cordero. Amén. Entonces vemos que vienen batallas desde un pasado y nos alcanzan a nosotros, que estamos acá en la tierra. Y va a hacer devorar. Sin embargo, cuando quería devorarlo, dice que desapareció el niño. Y le hizo la guerra a la mujer que se había quedado. Esa es la tribulación. Pero para ese entonces usted no va a estar en la tribu. ¿Verdad? Está consagrando usted, ¿verdad? Si no, pues que el Señor tenga misericordia de usted, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer, verdad? Pero yo creo que estamos corriendo para irnos con Cristo. Tenemos tantas promesas maravillosas por las cuales consagrarnos. Amén. Muy bien. Entonces, digamos viendo acá 57 minutos y me falta la mitad de versículos. Pero bueno, dice acá Judas 6. Creo que aquí me voy a quedar. Les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios los ha tenido firmemente encadenados. Entonces hay ángeles también que están en prisiones. Hay ángeles que andan con Satanás, caídos. Hay ángeles que dejaron el lugar que les correspondía. Es decir, que se rebelaron a su función. Y cuando se rebelaron a su función ya no lograron
quisieron regresar, ya no se pudo. Entonces, está diciendo, abandonaron el lugar que les pertenecía. La traducción viviente estoy leyendo: Dios los ha tenido firmemente encadenados en las prisiones, que son prisiones ¿de qué? De oscuridad. Y están esperando un gran día de juicio. Son prisioneros. ¿Qué tiempo tendrán de estar ahí? ¿Sabe cuántos años? Hasta que un día los van a juzgar. ¿Quiénes lo irán a juzgar? A saber. Pero también dice la Biblia: ¿no sabéis vosotros que vosotros juzgaréis ángeles? ¿Quiénes? Quiere decir que van a haber dentro de la creación humana quienes los van a entresacar como jueces para juzgar otras creaciones, o al menos la creación angélica. Pues eso dice, ¿verdad? Entonces, si usted lleva la función y llega al carácter de ser un juez, ¿qué tiene que evaluar en un juicio? Bueno, vosotros aprendéis a juzgar las cosas, dice. Entonces uno tiene que tener un margen de conocimiento, de claridad. De eso hablamos en el mensaje con los hermanos diáconos, de las características de alguien que es líder. De eso estuvimos hablando en el tema que estuvimos hablando con los servidores. Hablamos un poco de eso. Entonces, pero regresemos a retomar el tema. Ya el tiempo se me fue, pero dice acá, prisiones de oscuridad. Dice la Reina Valera del 60, Reina Valera revisada: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones que son eternas. Esta versión dice eternas. ¿Hay prisiones eternas? Entonces, siempre hay que preguntar, ¿verdad? Yo siempre pregunto. Dice la versión, la Biblia de las Américas, si no estoy equivocado, sepieternas. Cambia la palabra eternas a sepieternas. El asunto es de que ahora, ¿quiénes están cuidando esas cárceles? Pues son de Dios. Y los que tienen ahí son reos de maldad. Entonces quiere decir que también hay, pongamos que son ángeles. Al menos un ángel agarra a Satanás y lo lleva a la prisión. Pero son personajes, usted, que tienen agarrados creaciones cardíacas ahí encerradas. Hablamos del abismo, que es otra prisión. Y los tienen guardados ahí. Estamos hablando del mundo espiritual. Recuerde que estoy tratando de darle texto para que no diga que no anda zafadón el pastor, ¿verdad? No, mire, son textos que nos dice la Biblia. De alguna manera nos dejan ver o entender que hay un mundo espiritual donde hay una autoridad y el sumo juez, el supremo juez de todos es Dios. Le da ese aplauso fuerte. Es algo que está ahí. Ahora, entonces, podemos ver que la Biblia habla de, había una creación de los nefelitas, los nefilims, que se dio en Génesis capítulo 6, verso 4. Y de ahí se dieron degradaciones de gigantes. Lo está asociando a los ángeles caídos. ¿O qué creación? ¿O eran ángeles, eran esos ángeles? Porque engendraron hijos. ¿Y cómo lo hicieron entonces? ¿O qué tipo de criatura era que podían engendrar? Bueno, como Dios lo puso ahí, pues el encargado de esos negocios es Dios. Pero entonces, lo que sí entendemos que no solamente hay algunas estirpes, hay muchas estirpes. Nosotros somos la pequeña creación, pero Dios es el juez de todos. Y por medio de Cristo Jesús, mire, nosotros que andábamos perdidos, nosotros íbamos,
ya destituidos de la gloria de Dios, ya, bueno, y ahí íbamos como ovejas, como dice, al matadero. Bueno, ¿qué si estoy haciendo filita? ¿Y a dónde va? Tengo una cita allá. ¿Y cómo se llama la casa donde va? La casa del matadero. Y de ahí nos rescató Dios por misericordia. La misericordia de Dios nos alcanzó. Y ahora que ya te rescató, ¿y usted a dónde va? Camino al cielo, yo voy, dice usted ahora, ¿verdad? Ya se aplauso. Dice, ahora vamos por la bondad y la misericordia de Dios. Aunque entendemos de que definitivamente hay un mundo espiritual, hay un mundo angélico, hay situaciones que nosotros no mucho las manejamos. Yo solo dejo algunas pistas para que tengamos alguna idea. Por eso yo creo que nos toca como aquel hombre que dijo, Señor, yo de oídas te conocía. Y hablaba lo que dice, lo que qué. Lo que no entendía. Quizás algunos nos tomen, este no habla lo que no entiende. Sí, así le pasó a un hombre de Dios, pero era hombre de Dios. Pero de todas maneras, lo dice la Biblia. Hay bases que nos dejan ver que sí está esto, que hay un mundo espiritual y que definitivamente nosotros somos no como los que no tenemos esperanza, sí tenemos esperanza. Y nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra esperanza. Muy bien. Entonces, vamos a dejar algo para la otra. Todavía hay para otro tema ahí. Mire dónde nos quedamos ya. Estamos aquí, mire, aquí estamos. Entonces, hay algunos otros versículos que para hablar del parte 2. Entonces, nos ponemos de pie. Vamos a presentarnos delante del Señor dando gracias. Señor, nos conceda que nuestro entendimiento se abra. Nos toca que inquirir. Nos toca que leer. Y nos toca que pedirle al Señor revelación. Que nos dé entendimiento. El Señor Jesús le dijo a un hombre, si te hablo de las cosas de arriba, si no entiendes con lo que te estoy hablando acerca del nuevo nacimiento, ¿qué tal si te hablo de las cosas de allá arriba? Entonces quiere decir que Jesús quería hablar de las cosas de arriba. Pero dijo que no entendía. Entonces pide al Señor, dame entendimiento para poder asimilar las cosas de allá arriba. Ahora, ¿de qué me sirve entender las cosas ocultas o misterios si luego me pierdo? Más bien tenemos que abrazar la fe. Y qué bueno que logremos entender, digerir cosas y aún profundizar en cosas. Pero sobre todo que tengamos una ancla en relación a nuestra salvación. Que nada y nadie nos aparte del amor en Cristo. Levante sus manos. Señor, rogamos, bendice a los que nos oyen a través de las redes sociales. Señor, concédenos una mente clara, que podamos nosotros aún profundizar en tu palabra. Dios mío, mira necesidades que hay en tu pueblo, en tus hijas, en tus siervos. Consuela, fortalece, concede más de ti. Concédenos inteligencia espiritual. Revélanos, háblanos, ábrenos tu palabra. La Biblia habla de Cristo que crecía en gracia y en conocimiento. Que nosotros podamos crecer en gracia, nuestra relación con Dios, en los méritos de Cristo y el conocimiento por la palabra y el Espíritu de Dios. Señor mío, bendice cada hogar, cada familia, cada servidor tuyo, cada una de tus siervas, tus siervos.
visita, habla, fortalece, Santo Dios. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Tú eres Dios. Y nosotros ovejas de tu prado. Gracias, Dios. Gracias, bendito Rey. Kiara nara nar manai tar konomai tar badai.